que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESKUCHA. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. El siguiente programa es patrocinado por Escucha Radio, taller de locución 100% práctico. Las nuevas tecnologías y la manera de que vemos el mundo actual nos impulsa a tomar una nueva actitud para resolver los problemas de la vida cotidiana. De lo tradicional a lo actual, la psicología evoluciona con todo lo que existe. Si el aquí y el ahora es demasiado abrumador, déjame ayudarte. Juntos podremos llegar a tener una actitud a 1000. Comenzamos. Hoy nos acompaña la maestra en terapia cognitivo-conductual Nancy Arellano, quien actualmente trabaja en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con experiencia en programas para cuidadores primarios con pacientes en fase terminal. Hablaremos de la tristeza y las etapas de duelo, cómo enfrentarlos para con ello llegar a la actitud a 1000. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, pues ya estamos aquí en su programa Actitud a 1000. Hoy tengo buenas noticias. ¿Qué crees, Johnny? Ya estamos celebrando el número 50. Lo logramos, sí se pudo, llegamos al 2020. Muchas gracias por los aplausos, muy bien. Pues recordándoles que se sigan conectando a Escucha Radio por www.escucharadio.com.mx. Síganos en todas las redes sociales. Recuerden, con Cada Kilo estamos en Facebook, estamos en Twitter y hashtag Escucha Radio por Instagram. Ya pueden bajar la aplicación Radio México, está gratis ahí en la Play Store, en la App Store, donde gusten, para que nos puedan escuchar también en vivo por medio de la aplicación. Bájenla, es Radio México, esta aplicación que también ya se une a las plataformas de la gente que nos está escuchando aquí en Escucha Radio en México y en el mundo. Síganme escribiendo sus historias a gabo.moralesco@gmail.com y les recuerdo que sigo leyéndolas también por WhatsApp al 5565267277. Les vuelvo a repetir, 5565267277. También agradeciendo al productor Antonio Basbar, quien se encarga de crear toda esta actitud positiva. Y también, bueno, aquí en cabina vamos a tener la compañía del buen Johnny, que nos va a estar operando, Johnny Hernández. Soy su psicólogo de cabecera y comenzamos aquí en Actitud a 1000. El tema de hoy es: ¿qué actitud tenemos con la tristeza y el duelo? No, me acompaña aquí una compañera y amiga, Nancy Arellano. Ella es maestra en terapia cognitivo-conductual. Actualmente está realizando una investigación sobre los efectos del estrés en cuidadores primarios. Ella es tanatóloga y pues platícanos un poquito más sobre ti, Nancy. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Y bueno, como tú comentas, estoy trabajando con cuidadores primarios y pacientes en etapa terminal. Entonces, lo importante aquí es reconocer las necesidades tanto de la familia como del paciente en esta situación, que pues es de preocupación a nivel salud nacional, porque nadie se encarga de los pacientes que ya no, que están dentro de los programas de cuidados paliativos, nadie se encarga de la salud emocional de ellos en los hospitales. Obviamente siempre va a haber medicamentos, el médico, el cardiólogo, pero no hay este seguimiento por parte de la educación mental, emocional de los pacientes que tenemos ahí, y mucho menos de la familia, de cómo abordar esta parte del duelo, ¿no? O sea, nadie a ellos les dice cómo llevar estas situaciones a cabo, cuáles son los pasos a seguir después de tener una persona que está en etapa terminal o ya una vez que hayan fallecido. ¿Te parece, Nancy, si vamos a escuchar una cápsula? Entonces ya me dices al respecto todo lo que opinas sobre este tema. Le recordamos a la gente que síganse conectando y de verdad manden todas sus preguntas. Este es un tema que lo vamos a intentar abordar de una manera en la que podamos generar positivismo en los demás y de verdad que la gente sí busque a través de la tristeza también encontrarse a sí misma y luchar contra de ella. Pero entonces vamos a la cápsula, Johnny, ¿te parece? La escucha aquí Nancy conmigo y entonces ya la platicamos. Cuando hablamos de pasar por una pérdida, estamos hablando de un proceso de duelo.
Algunos autores marcan 5 etapas: la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. No necesariamente tienen un orden en específico, ya que cada persona atraviesa su pérdida y su tristeza de manera diferente, puesto que cada uno de nosotros tenemos una historia y recursos personales que se van adquiriendo a través de nuestra propia experiencia. Es importante vivir todas estas 5 etapas, porque la finalidad es llegar a la aceptación, que es la etapa donde aprendemos a vivir y a continuar con nuestra vida. La tristeza es una emoción necesaria con nuestra existencia. Con ella logramos atenuar nuestro nivel funcional, centrar la atención en uno mismo, instigar la búsqueda de apoyo social, promover la empatía por parte del entorno y facilitar la introspección y el análisis constructivo de la situación que ha generado el conflicto. El acompañamiento emocional es básico para el transcurso de las etapas de duelo. Tenemos que estar alertas de la duración y evitar el estancamiento en cada una de ellas. Validemos lo que sentimos y tengamos la esperanza de que todo con el tiempo duele menos. Listo, ahora sí ya eres libre de los audífonos. Okay, ahora perfecto. sí ya libérate. Ahora sí estás en tu casa, Nancy. Ahora sí vamos a empezar a abordar este tema, que aparte que es muy interesante, hay mucha gente que niega la oportunidad de empezar a hablar sobre ello, porque Claro. hablar sobre pérdidas, sobre duelos, sobre muertes, es algo que no estamos muy acostumbrados a lidiar con. No, inclusive la gente normalmente cuando está en duelo dice, no le voy a, por ejemplo, si fue un hermano, o si fue un hijo, o si fue un esposo, dice, no le voy a decir a mis hijos que me siento mal, porque no quiero que ellos estén mal, y entonces es una cadenita de todos nos sentimos mal, pero no nos comunicamos, porque nunca hay que olvidar que cuando una persona se muere, no solo una persona está en duelo, sino está en duelo todo el circuito que estaba, donde se encontraba esta persona, ¿no? Y como tú mencionabas en tu cápsula, una de las cosas fundamentales para poder recuperarse de un duelo es el acompañamiento. Y qué mejor pasarlo con personas que saben que están viviendo lo mismo y que son tus seres queridos. Y a veces ni siquiera entre ellos se quieren comunicar, ¿no? Que si me comunico lo voy a hacer sentir mal, no es que yo soy la fuerte de la familia, no es que yo soy el soporte, y entonces no nos comunicamos y el otro piensa lo mismo, entonces cada uno se va encapsulando en su duelo y entonces ahí nos quedamos aislados y finalmente ya no sacamos esos sentimientos a la luz después. Y es a una piedrita que se va acumulando y acumulando. Inclusive hay personas que a lo largo de su vida tienen una pérdida y les pega tan fuerte y no la llegaron a asimilar, que cuando, por ejemplo, muere el vecino, el tío, de esas personas que dicen, a mí no me gusta ir a los funerales, a mí no me gusta hacer eso, o que de repente se ponen a llorar cuando se muere alguien más, ¿no? Pero ya es como la parte de yo no superé esta pérdida y como no la hablé y no la saqué, cualquier funeral me lo recuerda y entonces ahí tengo una crisis y llega otra vez el recuerdo. Entonces es muy importante el acompañamiento. Y aparte que a veces esto te posibilita acompañar a alguien más que también está sufriendo un duelo. Fíjate, aquí pregunta César de 35, dice, hola, buenas tardes, siempre he creído que la pérdida de un ser querido no se supera, sino que más bien duele cada vez menos con el tiempo. ¿Qué podemos pensar al respecto? ¿Qué le podemos decir a César? Lo que nosotros comentábamos es que, bueno, como tú decías, ¿no? Hay 5 etapas de duelo, pero ya otros nuevos autores nos empiezan a hablar de una etapa más arriba de la aceptación, que es el aprendizaje. Entonces nosotros aprendemos a liberar a esa persona, aprendemos a vivir sin él, nos estamos readaptando a una vida sin la persona que se ha ido. Entonces, finalmente si llegas a una superación, pero por el aprendizaje que estás teniendo, tú aprendes otra vez a hacer tu vida. Ahora, ¿también crees que tenga que ver con una creencia irracional de que si no sufrimos, olvidamos a la persona? O sea, de que decir, es que si ya no siento tristeza, por así decirlo, le estoy faltando el respeto a mi familiar que falleció. Claro, a veces hay sentimientos de culpa, ¿no? No, esto va muy relacionado a la culpa, al decir esta parte, no merezco ser feliz porque él ya no está conmigo, ¿no? A él no le gustaría que yo fuera feliz, o simplemente no merezco ser feliz porque no está. Ese es un sentimiento de culpa. Entonces, cuando se tiene este tipo de cosas, sí hay que saberlas manejar, que no está mal, ¿no? O sea, la persona que se fue ya no está, pero tú sí tienes una vida que seguir aquí, ¿no? O sea, y al final de cuentas tienes que disfrutar esta vida, ya estás aquí parado.
Entonces, mira, Nancy te está diciendo a ti, César, que aprendes a partir de la aceptación. Claro. Y entonces vives mejor, te adaptas al medio, porque a fin de cuentas todos somos un ciclo y todos estamos aquí, pues de paso, ¿no? Y de alguna manera tenemos que continuar mientras tengamos vida, ¿no? Mientras estemos respirando. Claro, de hecho, por eso mencionaba, ¿no? O sea, esta parte del aprendizaje viene después de la aceptación. Uno ya después de que aceptó que la persona ya está aquí, está reaprendiendo a hacer su vida. Entonces es muy importante también que se tome en cuenta. Una de las etapas más comunes, Nancy, es la negación, ¿cierto? Es la primera Así es, de es la la que primera nos etapa. podemos estar enfrentando porque quedamos en shock. No sabemos cómo reaccionar ante un suceso que nos va a cambiar completamente todo nuestra realidad, ¿no? Es decir, puede ser una pérdida no nomás de personas, es decir, puede ser de trabajo, puede ser a lo mejor económico, Mascotas, ¿no? ¿no? Puede ser a lo mejor, por ejemplo, en caso de los terremotos, de casas, ¿no? Casas, Mascotas, la pareja. Entonces, todo esto implica en la parte del duelo. Hay que explicar a la gente qué sería como el duelo en sí. Bueno, el duelo sí va relacionado a la parte de dolor y de pérdida, ¿no? O sea, desde ahí va relacionado. Entonces, nosotros empezamos, cuando tenemos una pérdida y tenemos dolor, empezamos como esta parte que les comentaba del aprendizaje. Otros autores también mencionan que inclusive antes de la negación está la parte de la crisis o el shock, que es el momento exacto en el que vivimos la pérdida, en el que a nosotros no nos anuncian la pérdida. Entonces, cuando nos dicen, tu papá falleció, ¿no? Ese momento de shock en el que nosotros sentimos inclusive que estamos como en una nube, que es un sueño. Esa es la parte que ellos mencionan como que es la parte de shock, para después ya pasar a la negación. Entonces, cuando nosotros hablamos de negación, es esta parte de, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Esto es un sueño, esto no es real. Y esto se puede dar en todos los casos. Si la palabra duelo implica una pérdida, ya sea en cualquier ámbito, eso ya sería individual de cada persona, porque para llegar a un duelo que sí produzca dolor, pues tiene que ser algo muy representativo en su vida. Y hay que aprender a respetarnos, Claro. porque luego pensamos que la pérdida a lo mejor material para una persona no debiera ser importante, y yo creo que sí tenemos que validar cualquier tipo de duelo y decidir que cada persona es diferente y cada persona tiene recursos distintos, y entonces acompañar a esa persona durante ese proceso. Porque inclusive no tienen los recursos, ¿no? Es algo muy importante que también hablamos en cuestión de que no aprendemos a desarrollar un duelo porque desde pequeños nos protegen, ¿sabes? Ante la pérdida. O sea, se murió el abuelito y no lleves al niño porque no sabe, o mejor hay que ocultar las cosas, ¿no? Y pasa el avión y, ay, mira, ahí va tu abuelito, ¿no? Entonces el niño de repente, ay, ahorita va a bajar, ¿no? Crece y entonces no se dio cuenta que era una pérdida, que realmente había pasado con el abuelito. O le sustituyen la mascota, O o la sea, apenas mascota, está llorando la planta. pérdida y pum, de repente ya le apareció un perrito nuevo y no dejaron que este proceso de despedida, de aceptación, de las cosas van a cambiar, lleguen a la vida de los niños. Y entonces no van desarrollando herramientas para afrontarse a lo que va a seguir viniendo, porque si algo es un hecho es que a lo largo de nuestra vida vamos a tener muchas pérdidas, ¿no? O sea, pérdidas inclusive hablábamos de las amistades, de los amigos, de los abuelitos, de las amistades de que pasamos de primaria a secundaria ya no son los mismos. Ahí es una pérdida. Entonces, si nosotros se las explicamos a los niños y podemos desarrollar esta parte, va a ser un adulto totalmente adaptable que va a llevar como un duelo, si no el mejor, pero sí va a hacer una mejor adaptación a lo que vaya a suceder en el futuro. Y fíjate que es bien importante decir a la gente que no es una invitación a la tristeza como tal, pero sí a vivir la tristeza. Claro. O sea, es un sentimiento que tenemos que tener todos y que tenemos que estar dispuestos a vivirlo y a sentirlo, porque precisamente automáticamente queremos felicidad. Entonces sustituimos, reemplazamos, no nos damos tiempo, queremos ser fuertes como tú bien lo mencionabas. Entonces también quiero saludar a toda la gente que se está conectando, a Cris Padrino, a Juan Francisco Morales Tapia, a Javo Castro que también lo está viendo, a Jorge Gutiérrez, a Miquel Silva. Javo Castro pregunta, ¿hay tiempo para saber qué es normal del duelo y cuándo necesito ayuda? Bueno, aquí hay varios factores importantes. Algunos autores mencionan que un duelo, para que sea normal, tiene que durar, bueno, no tiene que pasar de los 2 años, pero también hay cosas que nosotros como familia podemos ver en unas personas. El duelo patológico
se va a caracterizar por intensidad y duración. Pero si nosotros a lo largo del tiempo, como dices, nosotros nos vamos a ir adaptando a la pérdida. Y entonces vamos viendo que la persona poco a poco comienza otra vez a integrarse a sus actividades del diario, o ya de repente empieza a comer un poquito más. Hay gente que se deja de bañar, cuestiones de ese tipo, bueno, se empieza a bañar de nuevo. Entonces, si nosotros estamos en su círculo y vemos que esto, en vez de disminuir, va aumentando, ya es un foco, ¿no? Es un foco de atención y es una alerta. No tiene que durar los 2 años para que sea patológico, puede ser un tiempo corto y que caiga en una depresión, ¿no? No, y hasta puede ser intento de suicidio. O sea, hay Así gente es. que puede enterarse que su familiar falleció hoy y llegar en ese momento y ahorcarse o Así aventarse de un precipicio o lo que sea. Entonces, esos son focos de atención que nosotros tenemos que tener. No tiene que durar los 2 años para que ya sea patológico. Hay indicadores que nos dicen, si esta persona empieza a dejar de comer o come en exceso, empieza a dormir mucho o deja de dormir, si empieza con adicciones, ¿no? Con conductas de riesgo, o sea, eso ya es una alerta para nosotros decir, es un duelo patológico, y entonces ya tenemos que poner ahí la atención. Ahora, si esta persona tuviera antecedentes, ya una patología diagnosticada como tal, si ya tenía problemas de ansiedad o ya tenía depresión diagnosticada, etcétera, y su familiar o su evento traumático le sucede, pues obviamente también es un factor, ¿cierto? Sería mucho mejor cuando una persona ya tenemos un antecedente de depresión o ansiedad o alguna otra situación que sea ya importante y psiquiátrica. Es importante que estas personas no tengan un duelo, que estén solos, sino que estén sobre vigilancia, ¿no? Porque sí son más renuentes o tienen más posibilidades a caer en una ansiedad o una depresión. Fíjate, aquí pregunta Elisa, dice, hola, mi madre no supera a mi padre. Él sigue con vida, pero tiene otra mujer y se separaron hace 15 años. Yo veo que mi mamá le sigue afectando, sigue enojada y como en negación. ¿Cómo puedo ayudarla? Sí, esto es algo muy común que sucede y creo que le pasa mucho a las mujeres mexicanas. Sí, pues ahí es como una parte, nos quedamos en la parte de negación, nos quedamos en la parte de enojo, ¿no? Y ya nos quedamos atorados ahí. Hay mujeres que no vuelven a tener una pareja, por ejemplo, No, se no quedaron sé. con su pareja primera y ya, ahí se quedaron. Es una cuestión de asimilar, de aprender a que la pareja ya no está, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, pues sí tienen que ir con una persona que sea profesional, porque ya es mucho el tiempo para que ella siga atorada en esta situación. Hay que también aprender que la cultura en la que nosotros estamos en el ahora no es la misma cultura en la que ellos estaban en esa situación, ¿no? O sea, la gente realmente tenía otras ideas, ¿no? Ahí sí era, me caso y me voy a casar y ya va a ser mi esposo el resto de la vida, ¿no? Fíjate, aquí estoy viendo entonces que Elisa tiene 30, entonces Elisa tenía 15 años cuando su mamá se separa de su papá. Entonces pasó toda la pubertad, su vida adulta, ¿no? Ahorita a lo mejor Elisa ya está trabajando, ya estudió, ya todo hizo lo que quiso y a lo mejor está viendo este estancamiento de parte de su mamá. Y es cosas que, por ejemplo, como tú dices, a lo mejor a los 15 años, pues no te das cuenta de qué sucede, ¿no? Pero ya vas creciendo y vas viendo que realmente está estancada. Normalmente a veces tienen este pensamiento de, no lo voy a hacer por los hijos, ¿no? No, yo no quiero que mis hijos piensen mal de mí. Por eso yo mencionaba que la cultura tiene un peso muy importante sobre también en específico la pérdida de la pareja. Ahora nosotros, una pareja joven, dice, tengo problemas y el divorcio es una de las primeras opciones que tienen. Antes no, antes era el último porque qué va a decir la gente y me voy a quedar sola, ¿no? Depende mucho del peso de la cultura que la gente tenga. Entonces, para este tipo de situaciones es importante que sí vaya a una terapia y que tenga un seguimiento, porque ya lleva 15 años este proceso, ¿no? O sea, es un proceso que sigue avanzando. El señor ya tomó su vida, ya la vida que ella tenía antes ya no va a regresar, y es lo que ella no está entendiendo. Fíjate, aquí estamos, ahorita que estoy leyendo el mensaje, podríamos quedar que ella se quedó en otra etapa también, que sería el de la ira. Cuando nosotros tenemos un duelo, pues también nos enojamos porque no, o sea, llegamos a un momento en que, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Cómo es posible? Es que la vida no es justa, y empezamos con este tipo de creencias. Ella se pudo haber quedado también estancada en esta etapa. Sí, claro que sí. O sea, tenemos esta parte, incluso en la parte de la ira y el enojo, hay mucho la parte también de la envidia, ¿no? O sea, de cómo es posible, o sea, la persona que está con él, ¿no? Cuestiones de ese tipo, sí. Las 5 etapas,
no son una base de que va a entrar primero a la negación, después a la ira, o sea, no tienen un orden. Pueden pasar en diferentes etapas del duelo, pero también inclusive puede recaer en alguna de ellas. O sea, puede pasar, llegar a la negociación, por ejemplo, y regresar otra vez a la ira. Ok, podemos brincar de una etapa a Se otra. puede brincar de una etapa y se puede repetir inclusive la etapa. Por eso es bien importante entonces que los radioescuchas entiendan que independientemente sí tengamos que cubrir y sí vivamos todas estas etapas para entonces cubrir y realmente sanar, porque sí es normal y es humano sentir coraje, es humano no negar las cosas y creer que no está sucediendo nada, querer negociar ante algo que no se va a modificar. Es decir, para llegar a esta parte del aprendizaje, que eso fíjate que me gustó mucho que lo dijeras, porque luego nos quedamos nada más en la aceptación. No, es una parte, y sí es padre, pero es relativamente nuevo, no es tan conocido, pero sí es una parte muy padre, ¿no? Porque no solo aceptas, sino aprendiste ya una buena lección, aprendiste a rehacer tu vida, aprendiste, y es la parte que nosotros decimos, nosotros somos personas. Los humanos nos adaptamos, ¿sabes? O sea, todo el tiempo estamos en un proceso de readaptación. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos en un proceso de readaptación. Por eso mencionaba esta parte desde que nosotros somos niños, y a lo mejor no en el kinder, ¿no? Pero cuando nosotros nos cambiamos de la primaria a la secundaria, por ejemplo, a veces renunciamos a nuestros compañeritos de la primaria. Y ahora lo recordamos y decimos, ay, pues ni me acuerdo cómo se llamaban. Pero en ese momento sí fue algo importante, y me refiero hacia tu persona. Y entonces ahí ya empezaste a agarrar tus herramientas. ¿En qué aspecto? Tú cuando tuviste tu primer día en la secundaria, ¿cómo te sentiste? Pues me sentí muy feliz. Pero de la primaria y la secundaria, sí, pero no hubo nerviosismo, o sea, obviamente eso sí, ¿no? despedirme de los compañeros. A mí me pasó, ¿sabes qué? Que me cambiaron de primaria de quinto a sexto. Entonces me perdí muchos amiguitos que tenía yo de toda la primaria. Y de sexto a primera de secundaria sí tuve la oportunidad de convivir con los mismos. Pero sí me despedí hasta tercero de secundaria. O sea, sí hay como diferentes etapas en la vida que vas soltando. Entonces es ahí donde nosotros vamos tomando herramientas y vamos viendo lo que es un duelo. Esos son nuestros primeros duelos, ¿no? O las mascotas, como tú dices, mascotas. que no duran la misma edad que tenemos hasta hoy. O sea, obviamente los perros duran 10, 15 años, ¿no? Otras mascotas duran 1 año, 2, como los hámsters. O sea, dependiendo del animalito que tengas, tú vas viviendo ese proceso de duelo, que también son herramientas. Por eso yo no creo que sea mal que los niños tengan a lo mejor alguna mascota o algo así como para que se encariñen, porque luego los papás a veces evitan eso para que no sufran los niños. Sí, no, y es un punto, es un foco igual de atención, porque si nosotros le evitamos a los niños todo este sufrimiento, o sea, ¿qué herramientas les estamos dando, no? O sea, sus habilidades adaptativas están quedando muy bajas. Entonces, sí es importante que de cierto modo, cuando se habla de niños y de pérdidas, el niño más bien, en vez de evitárselo, tenga una explicación a todo y que sea un duelo acompañado y bien explicado de qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, el abuelo ya tenía una edad avanzada, la gente pues se tiene que ir y él tuvo que partir, pero de acuerdo a sus creencias, bueno, ya explicarle lo siguiente, no puede estar con nosotros o cualquier situación, ¿no? Él nos quería mucho, o sea, hablar de esta parte, pero no hablar como si la muerte fuera algo malo, porque es un proceso natural. A nadie le vamos a quitar el que no vaya a sufrir en lo largo de su vida algún duelo por el fallecimiento de alguna persona querida. Ahora, también hay que comprender que a veces no hay explicación del por qué suceden las cosas, cuando en el caso de accidentes o cuando la gente es joven. Porque luego un niño puede preguntar, bueno, ¿y mi compañerito? Si nos pasó, por ejemplo, en la primaria, falleció el hermano de una compañerita más chico que nosotros. Estábamos hablando que teníamos 10 años, el niño tendría 7 años. Y fue como, ¿y qué pasó? ¿No? Es decir, ¿por qué un niño fallece si los niños tenemos que crecer? Entonces, también explicar que pues obviamente todo eso sucede y que pues cualquier cosa tenemos que enfrentarnos a eso y que es normal sentirse triste y que sí puedes sobrevivir a esa tristeza y que pues obviamente lo puedes recordar con mucho cariño y que no tienes que negar que existió, claro. O sea, porque luego a veces la gente pues de verdad no quiere o quiere poner en una burbuja a sus hijos.
Aquí pregunta Mari de 45, dice, ¿qué tema tan complicado? Porque a veces las personas no se dejan ayudar. Siempre en un funeral es muy incómodo no saber qué decir, pero creo importante que el simple hecho de estar ayuda mucho a superar cualquier pérdida. Lo que mencionabas, Nancy, del acompañamiento emocional. Claro. ¿Qué tan importante es el acompañamiento emocional? El acompañamiento emocional yo creo que es un punto fundamental dentro de un duelo. Porque como decía, la gente no debe pasar sola en etapas de tristeza. E inclusive estos rituales cuando una persona fallece, ¿no? El vamos a hacerle la parte de vamos a velar a nuestro familiar. Esa es una despedida o es un duelo social. ¿Qué implica esto? Que nosotros cuando velas a una persona, estás acompañada. O sea, esto se ha venido desde hace muchos años. Y el hecho de que tú estés velando a una persona es estar todo el tiempo acompañada. Inclusive después de la velación, cuando ya se entierra a las personas o se hace su cremación, después de ello también todavía hay rezos, ¿no? Dependiendo también de la cultura o la creencia que tenga cada persona. Pero esto nos habla de un acompañamiento social y de cómo la gente va haciendo un ritual de despedida. Esto, en teoría, le ayuda a las personas a asimilar un poco más este proceso, porque todo el tiempo se mantienen ocupados, todo el tiempo hay gente y demás. Entonces, esos son rituales que se hicieron, son rituales de acompañamiento social y que se hacen con la finalidad de que la gente tenga un apoyo dentro de su pérdida. Ahora, quitándole un poquito peso a la gente, porque en realidad uno no tiene que decir nada. Uno nada más tiene que estar al lado de la persona querida, acompañándola en su dolor. Realmente no hay palabras para hacer sentir bien a otra persona. Pero sí estar ahí es importante para la otra persona, porque por lo menos le estás diciendo no verbalmente que no estás solo. Claro, no hay palabras mágicas, no va a haber ninguna palabra o una frase que uno le diga a una persona y sienta como un alivio. Realmente, como tú mencionas, Gabo, es importante el estar con ellos, el abrazarlos y la palabra a lo mejor decirle estoy contigo, ¿no? Estoy aquí, te estoy acompañando, ¿no? Eso yo creo que sería una de las palabras más importantes, ¿no? Que ellos sepan que siempre va a haber personas disponibles para estar con ellos. Que eso sería lo lindo, o sea, Sí. realmente el darte cuenta que no estás solo. Y aun si estuvieras solo, no importa. O sea, debe de haber un momento en que obviamente tú busques una ayuda o busques un acompañamiento de cualquier forma. Hay grupos de ayuda, te puedes meter a alguna actividad, puedes empezar a armar tu vida con otras personas, buscando grupos, buscando nuevas actividades. O sea, sí tienes que buscar estar entonces acompañándote socialmente hablando, ¿no? Claro, y además de estar acompañado, es fundamental, ¿no? Normalmente después de una pérdida vienen muchos miedos y uno de los miedos más comunes es me voy a quedar solo. Entonces, el tener a gente al lado de ti siempre es un alivio para ellos, ¿no? Ese es uno de los temores más comunes, el me voy a quedar solo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque ya estoy solo. Entonces es fundamental que la gente esté contigo, pero si no también hay otras herramientas que se pueden ocupar para que la persona salga adelante. Aquí acaba de mandar saludos también a Adi Menare que nos está viendo, dice buenas tardes, saludo a mi querido colega y amigo Gabo Morales, muy gracias Adi, yo sé que tú pasaste un proceso de duelo hace apenas unos pocos meses, de verdad, muy reciente, sabes que estamos contigo y eres bienvenida al programa cuando gustes, sabes que ya armamos aquí varias veces programa y siempre nos ha ido muy muy bien. Acá por acá dice Laura de 36, dice saludos a cabina para ustedes, ¿cuál es la etapa más difícil del duelo? Para mí se me haría un poco más difícil tal vez la negación y la depresión. La depresión yo creo que es de las más difíciles, porque entonces es como caíste al hoyo y ahora súbete, levántate, rescátate, porque hay gente que sale y gente que se quedó ahí. Sí. Yo creo que es la más delicada de las etapas para mí, para mi punto de vista, la de la depresión, porque hay gente que ya se queda ahí. Y sigue sufriendo, como el ejemplo que nos acaban de mandar de hace 15 años, un divorcio de hace 15 años, quedándote ahí en el hueco, o sea, no saliendo adelante porque sigues en esa negación de esa ruptura, de no continuar con tu vida, o sea, sí es muy importante, yo creo que esta parte de la depresión. Sobre todo puede llegar a ser peligrosa por ese aspecto, ¿no? Es como un parteaguas en el llegar a la aceptación, ¿no? O sea, si tú no aceptas esta tristeza o no sales de esta depresión, no vas a llegar a la aceptación.
Entonces, sí es importante que justo en esta etapa echemos como un poco más de vista a la gente, ¿no? Que en qué factores en los que decíamos, ¿no? O llora ya en exceso, o ya se la pasa mucho tiempo dormido, o ya no quiere dormir, o los alimentos. Las conductas de riesgo, ¿no? El que empiecen a tomar como el alcohol, drogas. Esa es en la etapa en la que nosotros tenemos que fijarnos justamente. Por eso yo decía, a veces el duelo no tiene que durar 2 años para que sea patológico. Pero justamente en esta etapa de tristeza o depresión es donde se dan estas conductas. Entonces, esa es la etapa en la que nosotros nos tenemos que estar más al pendiente de si empiezan a disminuir o están aumentando los síntomas. Y que te estés autodestruyendo por esa tristeza, ¿no? Claro. Porque mucha gente como dices, tú dijiste algo muy importante al principio, hablaste de un sentimiento de culpa. No sé por qué de repente este sentimiento de culpa aparece cuando tenemos una pérdida. Siempre buscamos al culpable y primero empezamos por uno a veces. Claro. Y yo fui, es que no hice, es que no le di, es que no lo aproveché, es que no me dejé ser humano, pues. Entonces hay que darnos cuenta que nadie somos perfectos, que cada quien toma la vida como considere que es mejor, y sí hay que tomar en cuenta que esta parte de culparnos a nosotros mismos tampoco nos es funcional. No, es muy importante también, suena como un cliché, pero la parte de no cargues más de lo que no te quepa en tu maleta, ¿no? O sea, realmente el decirle a las personas un te quiero antes de que se vaya al trabajo, o de expresar siempre la parte de los sentimientos hacia tus padres, hacia tus hermanos, hacia tus amigos, es muy importante. Las personas que cuando llega a fallecer su hermano y que estaban enojadas, ahí hay muchos sentimientos de culpa, ¿no? O sea, todo este tipo de crisis sí llegan a pasar más cuando hay por ahí una aflicción desde antes del fallecimiento, ¿no? De no haber hecho las paces, de no haberle dicho, de no haber hecho, como tú mencionas. Nosotros en el área en la que estamos podemos ver que debido a la situación en la que ellos se enfrentan, que cuando un paciente terminal, estamos hablando de unos 6 meses, ¿no? En el trayecto en la que nosotros trabajamos con ello, hablamos mucho de esta parte y de cómo expresar los sentimientos. Realmente nosotros hacemos un trabajo que sí podemos llegar a una asimilación o a un duelo normal, ¿no? Ahora, hay gente que se reprime sus sentimientos. También se les tiene que enseñar a llorar. Claro, se les tiene que enseñar a comunicarse, o sea, inclusive desde hay personas pacientes que no quieren sacar sus sentimientos, ¿no? O sea, te dicen a ti como terapeuta, tengo mucho miedo y contigo lloran, pero ven a tu familia y no les sale una sola lágrima. Entonces tú tienes que enseñar a sacar eso, a expresarse con ellos, ¿no? Y nosotros empezamos desde pues nada más empiecen a platicar de algo que les haya ocurrido que haya sido chistoso, ¿no? O sea, empezamos a abrir como el diálogo entre ellos y se abre un diálogo realmente muy padre, muy emotivo, y sí logramos que lleguen hasta la despedida. Pero sí es un proceso que hablamos más o menos unos 6 meses, que nosotros logramos que la gente se despida, tanto el paciente como la familia. Y a lo que voy con esto es que es importante que esto nosotros lo hacemos sabiendo que la gente va a fallecer. Pero no siempre sabemos, no siempre tenemos esa parte o la oportunidad de despedirnos. Fíjate, hay un duelo que también es al revés, me curo. Yo ya me había despedido del mundo, de la gente, ¿no? Yo dije, ya me voy, hasta me gasté todo mi dinero. Me endeudé, renuncié al trabajo, dije, pues de todas maneras me dijeron que tenía 3 meses de vida y tómala que tienes que volver, ¿no? Y tienes que decir, oye, ¿qué crees que siempre se te curó? Claro, y también ahí hay una parte donde hay un shock, ¿no? Exacto. O sea, yo ya me estaba despidiendo de la vida y de repente resulta que no. O sea, hay un shock, pero también es igual, ¿no? La misma parte. La pérdida de la salud y ya renovar la salud, ¿no? Entonces, igualmente se viene una readaptación, como les mencionaba, se viene un aprendizaje. Entonces, tiene que pasar un proceso igual, ¿no? Para llegar al aprendizaje. Y ya estoy bien, ¿y ahora qué hago? Pues empezar de nuevo, ¿no? Entonces, sí hay muchos tipos de duelo, ¿no? Existen diferentes tipos de duelo y por diferentes situaciones. Pero lo importante es saberlo llevar o si nosotros mismos nos sentimos enfrascados o que ya no podemos más, lo mejor es buscar ayuda profesional. Así es, fíjate, aquí dice Betty de 29, dice, aprender que la vida es prestada y que estamos de paso es algo muy difícil. A nadie nos gusta enfrentar este tipo de temas.
Claro, no, o sea, no es fácil llegar con las familias e inclusive no es fácil que la gente llegue a terapia por un duelo. O sea, pueden llegar y te pueden decir, es que me peleé con mi esposo, bla, bla, y tengo problemas en mi casa. Pero entonces resulta que el antecedente de todo esto, es que yo perdí a mis papás y nunca pude liberarme y entonces siento mucho enojo y siento mucha tristeza y a lo mejor estoy muy susceptible y a lo mejor mi carácter cambió muchísimo. Pero en realidad no hay tanta gente que vaya por un duelo no resuelto. Entonces, uno ya pues debe de ir viendo por dónde va el caminito, entonces te das cuenta, ¿no? Pues es que a lo mejor fue algo que no superaste en el pasado, ¿no? Pero sí es difícil que la gente se abra ante una pérdida. Fíjate que eso, y también pensar que eso nos va a marcar para toda la vida. Sí te marca, pero en el lado positivo. O sea, si aprendes de tu experiencia y si aprendes a ser mejor persona y demás, y aprendes también a ser feliz, porque para eso es la tristeza. Claro. Si podríamos explicarle a los radioescuchas por qué tendríamos que pasar todos por la tristeza, pues es para llegar a la felicidad, Claro. para tener un punto de comparación, pero también para depurar un poquito nuestros pensamientos. Porque obviamente sí se vienen pensamientos catastróficos, sin esperanza, etcétera, etcétera, que poco a poco vas a ir pues reestructurando para adaptarte socialmente, ¿no? Como bien lo mencionaba Nancy. No, es muy importante que nosotros aprendamos a, así como dices, ¿no? A tener un sentimiento de tristeza. El estar triste no está mal, ¿no? O sea, el estar triste nunca va a ser un estado en el que nosotros, o sea, algo malo. El estar triste es como tú dices, vamos a aprender a ver qué es lo que realmente importa, ¿no? Cuáles van a ser nuestras prioridades, en qué debemos enfocarnos y después va a haber un aprendizaje. Entonces, el estar triste solo es un estatus momentáneo, por decirlo así, y te ¿no? estás enfrentando también a lo mejor tus errores, ¿no? Lo que decidiste, y dije, ¿por qué me volví a enamorar? Sí. Ya había jurado que no. Ya no lo vuelvo a hacer, y ahí va uno a sentirse triste. Entonces, a lo que yo voy es que sí es parte del proceso de aprendizaje de las personas. Claro. Tenemos que vivir la tristeza. De hecho, a nosotros a veces hacíamos algún tipo de ejercicio y les decíamos a la gente, no, vamos a hacer una carta de todas las crisis que te han ocurrido a ti en el transcurso de la vida, porque luego uno dice, no, es que esto es lo peor que me ha pasado. Y entonces así, a ver si es cierto, vamos a hacer una carta, desde que tú te acuerdes, ¿no? A ver, ¿qué fue las cosas que más te han marcado? Y entonces escribiendo ellos, no, y ahí ¿cómo te sentías? No, pues sí, también estaba muy mal. ¿No? ¿O cómo te sentiste luego cuando fallecen los padres de una persona? Oye, terminas una carta y te sientes más triste Sí, todavía. No, pero... De hecho, ya lo había olvidado, pero sí es cierto. Me pasó esto cuando era niño y lo había olvidado, ya no puedo ser feliz. No es cierto. Pero la idea como de hacer esto es de, ¿cuántas crisis has tenido a lo largo de la vida? Y aquí estás, ¿no? Exactamente. O sea, y aquí estás, no sé, 20 años después, 30 años después, 40 años después, y aquí estás, y tú recordabas que en ese momento eso era lo peor que te había pasado, y saliste adelante. Así es, y de hecho, de verdad el problema que tengamos hoy, en el 2070 ya no va a ser problema. No, ya nos vamos a reír mucho, ¿no? O sea, digo, finalmente... Bueno, si llegamos al 2070. Creo que el planeta Tierra llega hasta el 2050 con todo lo que estamos haciendo. De esto. ¿Es en serio? ¿Es en serio el calentamiento qué? No es cierto. Pero bueno, vamos tomando en cuenta de que sí, realmente no tenemos una bolita mágica, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero sí podemos aprender de nuestro pasado y ser mejores. Claro, o sea, la finalidad es que todo el tiempo estamos en un proceso de aprendizaje y entonces vamos a ir tomando las cosas buenas y esa es la parte de la readaptación, ¿no? Voy a ir tomando de este duelo lo mejor que salió de mí, lo mejor de mi relación con la persona, lo peor también para que no se vuelva a repetir y empezamos de nuevo. Con que aprendí que pues debo expresar más las cosas, aprendí que la muerte es algo inevitable, ¿no? O sea, en este proceso aprendí a vivir y voy a aprender a vivir también sin la persona. No sé si te acuerdas de este caso de Walt Disney, que supuestamente se había congelado o que para después. Imagínate la negación de la vida en tomarla como un proceso, un ciclo natural y llegar a creer que puedes congelarte y despertar en el 3000. Claro, no, o sea, hay gente que le tiene pavor a su propia muerte, ¿eh? O sea, ellos no hablan de muerte y le tiene realmente pavor a morir, ¿no? Entonces, eso
también se tiene que ir trabajando, ¿no? O sea, no nos vamos a ir despidiendo ahorita, pero es una posibilidad, y como posibilidad de que de algo que va a llegar a un hecho se tiene que trabajar, ¿no? Esta parte es fundamental, porque ya si se empieza a acercar el momento, ¿no? Hay inclusive muchas películas que hablan acerca, hay una película inclusive que era como gore, que hablaba de esta parte que se experimenta después de la muerte, que ellos estaban experimentando porque no querían morir y no saber qué pasaba después, y si existía el cielo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, sí es un tema importante, pero esas personas sí tienen que tener una asesoría ya con un especialista, con un psicólogo, porque va a suceder, ¿no? O sea, ellos no están exentos de eso. Y aparte que la gente, a veces queremos respuestas, y a partir de esas respuestas nos dejamos de manipular de muchas personas, mucha gente que nos puede prometer o decir, mira, en tu vida pasada esto, lo otro, bla, bla, bla. O sea, hay que estar conscientes que lo importante es el aquí y el ahora. Claro. Ya lo que sucede después, bueno, ya nos enteraremos. Por eso yo comento, ¿no? Y es muy importante esta parte de no cargar más de lo que te quepa en la mochila. Así ¿no? Rencores, amores, ¿no? O sea, tristezas. Bueno, que eso sí quepa en la mochila, porque de verdad tampoco como que no tener amores en plural, cierto. Todos los que quepan. Todos los que quepan. Muchos corazones ahí en la mochila. Bueno, de amor sí nos podemos llenar también. Pero sí es muy importante el no cargar cosas de más, porque es una carga para nosotros y es una carga para el resto de las personas, ¿no? Entonces, siempre no nos damos cuenta de eso hasta que nos pasa una muerte, ¿no? Una muerte de un ser querido, y entonces tenemos como cierta parte de culpa de no haber hecho las cosas y demás. Y entonces ya en 2 años ya me volví a pelear con otro pariente y ya se me olvidó lo que viví, y entonces otra vez me vuelve a suceder, ¿no? Entonces ahí no está habiendo como un aprendizaje como de calidad, digamos, ¿no? Exacto. O sea, hay que entender que, por eso les comentaba, cuando me hacen su carta de crisis y dicen, no, es que esto no me había pasado antes, y de repente pues te das cuenta que sí, y que estás viviendo realmente el mismo proceso, o sea, no hubo un aprendizaje tan duradero, y entonces estamos repitiendo los mismos errores. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta, o que hagamos nosotros mismos pues como una introspección, digámoslo así, a nosotros mismos, de todo lo que hemos vivido y de cómo hemos logrado salir, porque esas son las herramientas que nosotros tenemos. Y que también las transmitas a tus hijos, a tu esposo, a la gente que estás acompañando en su duelo. Claro, etcétera. sobre todo a los hijos, porque los hijos todos sabemos, o sea, los hijos van a ser, no son una grabadora de todo lo que nosotros hacemos, y entonces después ellos son acciones que van repitiendo. Entonces es muy importante que si nosotros queremos darle una vida emocional madura a nuestros hijos, pues tenemos que tener nosotros una. Fíjate, vamos a saludar a los amigos del Facebook y del WhatsApp, para que no se me olviden, porque luego ya me reclaman ahí por medio del WhatsApp de que, oye, no me dijiste mi nombre. Saludos a James Flores, a Israel Atreyu Devos, a Larisa Cardiel, a Conexión Matacuria, a Jorge Gutiérrez, a Alma Cortés, a Luis Anaya Peromo, a Emiliano Cantú, al diseñador Román Chávez, a Luis Meneses, a Javier Jiménez, a Ande Bla Bla, a Brenda Conrad, a Ramiro García López, a Alison Alvera, a Carmen García, a Fanny Janet Orozco, a Estila Arellano, a Nadia JB, a Adri Chávez, Flavio Arellano Rico, S. Oscar, Rick Flores Jiménez, Handy Curtis, Diana Ruiz, Mónica Velázquez, Nayeli más bien, del Río, Elisa Sar, Ledfon Fuge, estos nombres muchachos, qué originales. Tania Talavera, Najafuri Furi. Síganse conectando al chat www.escucharradio.com.mx, a Facebook Live, Escuchar Radio, síganme también mandando sus preguntas al 5565267277. Aquí tengo, mira, dice Macarena de 24, dice, pasar por una pérdida de por sí es difícil, y más cuando crees que estás sola, que no tienes quien te pueda acompañar durante ese proceso.
Sí, es lo que estábamos comentando. ¿Qué se genera con el acompañamiento emocional? También la empatía, ¿no crees? Claro. O sea, que el negarle a la familia, a los niños, que se sometan a situaciones de tristeza, donde sí pueden estar acompañando a sus familiares, también es malo, porque sí necesitamos que los niños aprendan a tener empatía con nosotros, no a negar la realidad, porque luego los mandan, no sé, al parque, o los mandan lejos, o les dicen que no pasó nada, ¿no? Lo que tú comentabas, que su abuelito va en el avión. O sea, y su abuelito no se está en el avión. Y además le estamos creando al niño una idea confusa sobre la muerte, ¿no? Porque después el niño no sabe a dónde se fue el abuelito, ¿no? Y entonces después muere otra persona y va a llegar un momento en que sabe que el avión, si la gente sí baja de los aviones, De perdida, ¿no? mándenlo por cigarros al abuelito. O sea, pero, no, o sea, va a llegar al aeropuerto y va a decir, ¿dónde está mi abuelito? ¿No? Porque por aquí debe estar mi abuelito, pero realmente creamos una confusión en ellos. Y al rato ni va a querer subirse al avión, o va a ver un avión y va a llorar. No, Le van a no me generar quiero otro- morir, ¿no? No, pero vas a ir a Cancún. No me quiero morir. Sí, hay que tener cuidado con lo que le estamos enseñando a los niños. Pero entonces comentabas esta parte, más bien hay que comentarle a la gente qué es la empatía entonces en estos casos. Porque es bueno que la gente aprenda la empatía aparte de la tristeza. Bueno, porque si nosotros aprendemos, bueno, algo muy importante es que nosotros al ponernos en el lugar del otro o tratar de ubicarnos en su lugar, nos va a hacer a nosotros más humanos, ¿no? O sea, también es esto de crear la parte del amor, de la humanidad en las personas, ¿no? A veces nosotros vemos las cosas de afuera, no nos colocamos en sus zapatos, y entonces decir, ay, pues ni está sufriendo, o ay, nada más está así de súper exagerado, ni se llevaba bien con él, ¿no? Si nosotros no desarrollamos esta parte, también hay una carencia por ahí de un sentimiento ya de expresión amorosa hacia los demás, ¿me entiendo? O sea, sí llega a haber una deficiencia, ¿no? Porque si nosotros no nos ponemos o no tenemos esa capacidad de, por ejemplo, de tener... a mi hermana se le murió su perro y entonces de chiquito, si no tengo yo la capacidad para entender lo que está pasando, por ahí hay una deficiencia de lo que nosotros entendemos por amor hacia otras cosas o hacia otras personas, ¿no? Por eso siempre es muy importante también a los niños demostrarles como mucho cariño. Y también que los niños se aprendan a desprender de sus cosas. Porque Así luego es. no se desprenden, no se quieren todo y de repente no sueltan las cosas tampoco. Sí, pero primordial primero es, o sea, si nosotros no aprendemos a querer algo, pues o van a pasar dos cosas, o no aprendemos a desprender o simplemente no nos importa de que nos desprendemos, ¿no? O sea, podemos llegar a los dos límites. Por eso es muy importante también enseñar a los niños lo que es el amor o el querer algo, ¿no? Querer una mascota, tenerle respeto a la mascota, ¿no? Para después cuando hay una despedida se sepa despedir de ella, porque también si nosotros decimos, era mi mascota, se murió, o la maté, por ahí también ya hay un foco de alerta en no estamos haciendo bien las cosas o no estamos enseñando bien. Así es. Y pues hay que aprender nosotros también que estamos empatizando con nuestra propia casa, con nuestros propios familiares, con nuestros propios hijos. Si también estamos viendo su realidad y estamos siendo partícipes en todo este crecimiento. Porque luego ni siquiera sabemos qué sucede con los hijos. Vamos a tener un tema el miércoles con una compañera nuestra, con Norma. Vamos a hablar de la adolescencia y las conductas antisociales. Ahora que sucedió este caso del niño de Coahuila. Sí, muy importante. Que es muy importante porque también ese es otro duelo. O sea, es un duelo lo que están viviendo los familiares allá en Coahuila. ¿Por qué? Porque un niño que recibió bullying, que esto y lo otro, mató a sus compañeros y mató a una maestra y luego se mató a él mismo. Y hay una deficiencia muy grande, por ejemplo, de la realidad, ¿no? Estamos confundiendo realmente lo que está sucediendo, lo que es real y lo que es la ficción. Entonces también ese punto es, por eso yo decía, si nosotros no le enseñamos bien a los niños qué pasa después de la muerte, para ellos la muerte es un juego, la muerte es un avión, la muerte es un pájaro, ¿no? La muerte, o sea, pero ellos no saben realmente, no tienen la idea de lo que significa que una persona fallezca y ya no vaya a regresar nunca. Así es. ¿No? Eso es lo importante de que nosotros le digamos a los niños, esto es la muerte, y la muerte pasa por esto, ¿no? Enfermedad, accidente, ¿no? Y la consecuencia es ya te vas, ya no regresas.
Ujú. Entonces eso también es valorarse a sí mismo, valorar lo que tienen y entonces la vida misma, que la vida es lo más importante que tenemos, que también es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Aquí pregunta, dice Diego de 28, dice, en el internet hay un mensaje que se hizo viral de que si quieres hablar aquí estoy. Creo que eso no funciona, las personas esperan que uno las busque, cuando en realidad si estás triste no te acercas realmente a nadie. Pues sí, o sea, realmente, ¿te acuerdas de este mensaje que se hizo viral? Que Sí. pedía, si tienes depresión no te preocupes, aquí estoy yo y tomamos un café. O sea, realmente es una buena intención, pero una persona con depresión como tal no te va a buscar para ir a tomar un café. Es Sí. más, no te va a buscar. O sea, inclusive desde hace años, esto no es algo nuevo, desde hace años, por ejemplo, la UNAM tiene como asesoría telefónica para personas que están pasando por una situación difícil. O sea, no es algo que sea nuevo, pero sí es importante. Por eso yo les mencionaba que dentro del circuito más cercano, ahí está la función de tener los puntos alertas. O sea, no viene del vecino, de alguien más. O sea, si yo veo que mi papá falleció y que mi mamá no sale de esa depresión, yo como hija, ahí es el foco de atención que debo de hacer. Y ahí es donde yo tengo que decirle a esta persona, o te vas a terapia, o yo hablo contigo, o estar en acompañamiento. Pero lo más importante es que el circuito más cercano tome en cuenta esos puntos. Y que hay que decir a la gente que más bien tú tienes que buscar al depresivo, al que esté pasando por esa etapa de depresión Claro. en las O fases sea, del uno duelo. es el quien lo debe identificar. Exactamente, porque la persona que está sufriendo no lo va a hacer. O sea, no te va a decir, ay, qué bueno que me avisaste que sí me puedes invitar al café. ¿Me invitas al café? O sea, obviamente no. Va a buscar que tú lo busques. ¿Va? Entonces, eso le podríamos recomendar a Diego. María 34 dice, ¿se puede buscar ayuda profesional inmediatamente después de una pérdida? Javo también nos preguntó hace ratito sobre esto. Sí se puede. Sí, sí se puede, es lo que nosotros decíamos, ¿no? Inclusive, mire, los tanatólogos como tal hacen esta parte del acompañamiento. Entonces están contigo y ven que tú vayas viviendo tus procesos, ¿no? Que vayas viviendo tus procesos de forma más adaptable. Pero si nosotros queremos ir a ayuda profesional, ya como sería un psicólogo, también lo podemos hacer sin ningún problema. Inclusive sería mejor, ¿no? O sea, nosotros hablamos de hecho que para ir a un psicólogo no ocupas que te pase este tipo de cosas. O sea, uno tendría que ir con un psicólogo para cualquier situación, para si uno siente, inclusive si no pasa nada, pues estar siempre en compañía de un asesoramiento, de que alguien esté contigo. Entonces, si en ese momento hay una pérdida, pues ya tú ya estás súper bien asesorada, ¿no? Estás en acompañamiento. Pero sí es importante que haya una persona que sepa cómo guiarte. Exactamente, que sepa cómo guiarte. Obviamente sí hablamos nosotros de que sí es importante socialmente estar con gente, rodearte de gente que te quiere y demás, pero no te pueden guiar profesionalmente. O sea, ya para eso sí necesitas buscar, cuando te quedas estancado en una de estas fases que no superas y no te puedes sentir bien contigo mismo, sí buscar una ayuda profesional. No, inclusive hay vecinos que dan pésimos consejos, ¿no? Primos que dan pésimos consejos, ¿no? Entonces, es importante tener ayuda profesional. O sea, no es lo mismo que te diga un vecino, no, pues tú sal y vive tu vida, Échale ¿no? ganas. Y échale ganas, que una persona que realmente te esté guiando y que sepa realmente cómo te sientes, porque como comentábamos, normalmente a las personas que conocemos no nos abrimos tanto, no les decimos las cosas que realmente sentimos, a veces para no lastimarlos, a veces para que no se preocupen por nosotros, y escondemos muchas partes del duelo. Pero si vas con un profesional, ahí sí sacas todo, ahí sí tienes la libertad de decir lo que tú piensas y de realmente decirlo cómo te sientes. Entonces eso también es muy importante, ¿no? No siempre a todas las personas nos abrimos con todo igual. Claro, y no todas las personas, por ejemplo, a lo mejor yo sufro un duelo, pero a lo mejor estoy molesto con la persona que falleció. Y a lo mejor no le puedo decir, digamos, a un familiar directo, no, pues es que me caía súper mal, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo? Entonces dices, bueno, esto pues ya lo trabajo en terapia, entonces trabajo esta parte de la culpa, esta parte que sí no me está dejando respirar, porque aunque me duele, también era una persona que a lo mejor no me caía muy bien. Claro. O que le tenía algún tipo de Y celo, es válido, resentimiento, ¿no? o algo así. Sí, cualquier sentimiento es válido. Inclusive a veces la culpa no es por esa parte de, ay, la culpa, ¿por qué se murió o algo así? Sino la culpa es por tener inclusive esos sentimientos. Yo alguna vez llegué a tener un paciente que
que cuando fuimos a su casa, sus hijos decían, no, él es súper católico y él siempre ha sido súper amable y él esto y el otro. Y cuando el señor falleció, la esposa me dijo, qué bueno que se murió porque yo estaba cansada. ¿No? Y entonces dice, o sea, me lo dijo a mí, que yo era su terapeuta. Obviamente, no se lo dijo a dos hijos. Pero a sus hijos era así de, no, y es que él se quitaba él la comida de la boca para darte, y la señora, no, nunca les dio, o sea, yo tenía que salirme a trabajar. Esos sentimientos que no se lo dicen las personas. Y la señora realmente se sentía liberada y me decía, es que me da sentimiento sentirme tan liberada de él, me da culpa sentirme liberada de él, pero realmente así me siento. Y pasa mucho también, y tú lo has visto a lo mejor en casos de fases terminales en los pacientes, que el cuidador primario también está cansado. Muy cansado. O sea, que también dices, ya, por favor, llévatelo, Dios mío. Y cuando eso genera un también, sentimiento de culpa, que en realidad es humano. No quiere decir que seamos malos o buenos. Quiere decir que naturalmente se tiene que trabajar ese sentimiento y esa emoción. Que hay un desgaste ya emocional muy grande. Porque a lo mejor es lo que estás transmitiendo. La verdad, sí estoy cansado. Y es válido estar cansado. Es válido eso agotado. También llega a pasar mucho que la gente dice, bueno, ya está descansando, pero ya quiero, o sea, cuando siguen vivos así, ya es que ya debería fallecer. Y no lo dicen de una forma de que ya quiero que fallezca, sino realmente ven un desgaste en sus familiares, que ya también dicen, ya es humano que ya llegase a fallecer. Y entonces cuando llega a fallecer dicen, es que yo quería que falleciera. No es que no querías que falleciera, es que hay que hacer, por ejemplo, por eso te decía, ¿no? Hay que recordar un poco lo que sucedió y decir, es que no está mal. No está mal pensar, porque eres humano, porque tú lo estás viendo sufriendo, tú ves que llegaste a esa conclusión. Y eso es humano, y es humano también para ti, que ya estás muy desgastado, que descuidaste a tus hijos, que descuidaste tu trabajo, que descuidaste tu salud, o sea, es humano, y tenemos que liberarlos de esa culpa. Exactamente, y tenemos que aprender a ser humanos. Fíjate qué chistoso que tengamos que aprender a ser lo que somos, humanos, seres humanos, gente que falla y demás. Se nos fue el tiempo, Nancy, ya son las 4:55. Fíjate qué rápido se pasa el tiempo con este tema que también es muy interesante. Quedan muchos temas más que hablar sobre el duelo, o sea, de verdad, porque también es muy diferente el duelo cuando tienes un familiar enfermo y, como decimos, llegas a esta aceptación, este aprendizaje cuando aún el familiar no muere, porque ya hay gente que ya se despide en vida. Sí, claro. Etc. y etc. Nancy, tus redes sociales, platícale a la gente, o tu celular donde te pueden contactar, por dónde te encuentras dando terapias aquí por la Ciudad de México en la privada, a ver, platícanos. Me pueden encontrar en Instagram y la página es, que no recuerdo, aquí está, es sic.nancyarellano. Esa es en Instagram. Esa es la red por la que me pueden contactar y ahí pueden encontrar mi correo electrónico y mi número telefónico. ¿Y tú estás norte, sur, este, oeste de la ciudad? Estoy en el oriente de la ciudad. En el oriente de la ciudad. Muchas gracias, Johnny, por siempre es un placer que estés aquí con nosotros. Iniciando el 2020. Hoy con nuestro programa número 50. Muy bien, vamos muy bien, actitud a 1000. Muchas gracias a toda la gente que se ha conectado y que me sigue mandando sus mensajes. Recuerden seguirme por todas mis redes sociales. Yo estoy como Gabo-83. En Instagram también como actitud a 1000. En Twitter también ya estamos como Gabo83. Y también estamos ahora como les dije, en App Radio, como Escucha Radio con cada kilo. Muchas gracias a todos y pues nos vemos el próximo miércoles con este tema interesante. Vamos a hablar de la conducta antisocial, que es violencia en adolescentes. Muchas gracias, ahora sí, bye bye. Este programa fue patrocinado por Escucha Radio, taller de locución 100% práctico. ¿Cambió tu actitud? Continúa luchando por todos tus proyectos. Concretiza tus sueños. Recuerda que la actitud a 1000 es lo más importante para aprender.